Ok, entonces la parte de termodinámica, yo voy a empezar a ver. En termodinámica, ¿qué podemos decir de termodinámica? Mm, Pues las tres leyes, aunque en la práctica, así como en la Olimpiada, en este caso en la Olimpiada, pues en realidad las importantes son la primera ley y la segunda ley, que eh, nos establecen ciertas, eh, este, son ciertos enunciados. La primera es la conservación de la energía, la segunda nos dice que procesos no son posibles, ¿no? Es una ley interesante porque nos dice algo que nos sucede en la vida, en la naturaleza, ciertos procesos. Eh, ¿Qué es importante ahorita? Pues ecuación de estado, ¿no? La ecuación de gas ideal. De hecho, hasta aquí tengo un formulario, déjenme ponerlo. Aquí tengo este formulario, fíjense. Entonces aquí tenemos la primera ley, ¿sí? Que el, el cambio de energía en un sistema es igual al calor más el trabajo. Quitar esto de... Ok, ya. Entonces la primera ley establece que el cambio de energía de un sistema es igual al calor más el trabajo, ¿sí? ¿Qué podemos decir aquí? Que, bueno, el calor y el trabajo son cantidades que dependen del proceso. Eso es importante. Entonces, este es el calor, lo denotamos con una Q, y W, que es el trabajo. Y esta de aquí es la energía interna, en termodinámica, a los sistemas, a los gases. Vamos a ver principalmente gases, pero quisiera ver también otro tipo de sistemas, después los vamos a ir viendo. Tienen una energía interna, ¿sí? Y en este caso, el calor y el trabajo son cantidades que dependen del proceso. ¿Sí? Si lo viéramos, si lo pusiéramos así de manera muy práctica, en termodinámica, ¿qué hacemos? Procesos, ¿no? O sea, tenemos un estado inicial, eh, y pues mediante un proceso, el sistema, el gas, siempre el gas es nuestro eh, sistema de referencia, llega a un estado final mediante un tipo de proceso, ¿sí? Aquí hay un proceso. Y tenemos diferentes cantidades, ¿sí? Tenemos las variables de estado, y esas son variables que le pertenecen al sistema, ¿sí? En un gas son la presión, el volumen, la temperatura, el número de moles o la cantidad de materia. Lo más común es que sea número de moles, pero también podemos determinarlo o definirlo en términos del número de partículas y hasta la masa, aunque lo más común en gases es que es el número de moles o número de partículas, ¿sí? Estas son las variables de estado, ¿sí? Entonces va de un estado inicial, tenemos una presión 1, un volumen 1, una temperatura 1. En general, en esta parte de termodinámica, a este nivel, y de hecho a los primeros semestres de la carrera, uno supone que N es constante, ¿sí? El número de moles o número de partículas es una constante. En realidad no es también es una variable, pero a este nivel vamos a suponer por lo general que esta es una cantidad constante. Es decir, que no entran partículas ni salen de partículas de nuestro gas, ¿no? Y siempre tenemos nuestro sistema, nuestra representación, pues son átomos, moléculas que se están moviendo dentro de un volumen, ¿ya? Tienen una presión y tienen cierta temperatura, ¿sí? El concepto de temperatura se obtiene a partir de la ley cero,
que establece el concepto de temperatura y la ecuación de estado. Pero eso no quisiera entrar en esa parte teórica. Y después llega un estado final, ¿sí? Una presión 2, presión 2, otro volumen, otra temperatura, y les digo, N vamos a suponer por lo general que es constante. Aparte de estas variables tenemos la energía, ¿sí? Estas son las propiedades, se les conoce a veces como térmicas, ¿sí? Y tenemos otra cantidad, otra variable del sistema que es la energía interna, ¿sí? Entonces una energía interna 1, después de cierto proceso, pues pasa a una energía interna 2, ¿sí? Y además, otra variable de estado, otra variable que le pertenece al sistema es la entropía, ¿sí? La vamos a denotar con S. Esta es la entropía y también cambia. Entonces esta es la energía interna. Y esta va a ser la entropía. Después vamos a ir viendo propiedades de esta variable, la entropía, que es importante, sobre todo en los procesos. Tiene cierto comportamiento, ¿sí? Bueno, entonces ya no lo pongo aquí. Y en estos procesos interviene precisamente el calor y el trabajo, ¿sí? ¿Qué me podrían decir que es el calor? Bueno, el calor y el trabajo. ¿Qué es el calor? O el trabajo, no sé, como quiera. ¿Qué me podrían decir que es el calor y el trabajo? Estas variables PVT son bastante claras, ¿no? Es la presión, el volumen y la temperatura de un gas. La energía interna y la entropía, pues también estas no son del todo obvias y también vamos a ir viendo sus propiedades. Pero tampoco el calor y el trabajo son del todo obvios. Pero como primera pregunta, ¿qué es el calor? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué me dirían que es el calor y el trabajo? Yo creo que el calor es una transferencia de energía. ¿Y el trabajo? Déjenme poner aquí los... Ok. Ajá, ¿y el trabajo? ¿Alguien levantó la mano? Aquí ya está. A ver, Carlos, ¿qué sería el calor y el trabajo? ¿Cómo definirías el calor y el trabajo? Bueno, yo definiría el calor como el flujo de energía térmica de un sistema a otro y al trabajo como también como un flujo de energía, pero en lugar de ser térmica, sino que es una energía que se transmite por medio de una fuerza cuando existe un desplazamiento. Ajá, sí, sí, sí. Diego, creo que Diego también había levantado la mano. Sí, o sea, yo iba a decir que el calor es, pues, el proceso de transferencia de energía, igual así térmica. Ajá, el calor está relacionado con algo, con la temperatura, ¿no? Esa es nuestra noción. Temperatura. Sí, en efecto, son energías. Y precisamente la primera ley de la termodinámica nos dice que el cambio de energía en un proceso se debe a calor y trabajo, ¿sí? Y solamente de esas dos maneras. Son dos formas muy diferentes de transferir o de modificar la energía de un sistema, de un gas. O sea, eso es algo también que debemos es como un principio que debemos de aceptar, que los sistemas, el gas por sí mismo, tiene energía. O sea, tampoco nos debería de sorprender, es la energía de movimiento de los átomos. O sea, un gas lo entendemos como átomos moviéndose. Entonces, al estarse moviendo desde el punto de vista mecánico, ¿no? Tienen energía. Entonces, esa es su energía interna.
Entonces, un gas, un sistema, tiene energía, ¿sí? Y ese cambio de energía, al hacer un proceso, al cambiar, ¿qué es un proceso? Un cambio en sus variables, puede ser en una o en varias, o en las tres en general, ¿sí? PBT. Ante ese cambio en esas variables, hay un cambio en su energía también, ¿sí? Y ese cambio de energía se puede hacer o a través de trabajo o a través de calor, ¿sí? Son dos formas de modificar la energía de un sistema, como bien han dicho, ¿sí? Esa es la noción. Aquí hay algunos detalles. En el trabajo, este trabajo puede ser cuasi estático y no cuasi estático, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de esto. ¿Cuál sería el trabajo cuasi estático y no cuasi estático? O algún ejemplo. El cuasiestático es cuando todos los puntos alrededor del proceso son de equilibrio, ¿no? Creo. Ajá, Y el no cuasiestático es lo contrario. Creo. exacto. O sea, de hecho, un proceso cuasi estático es aquel en el cual cada estado intermedio en ese proceso son de equilibrio, ¿sí? Por eso se llaman cuasi estáticos, porque son muy lentos, o sea, es casi que es algo estático, ¿sí? Tiene que ver con eso la palabra. Se hacen en la práctica muy lentamente y son una idealización, a final de cuentas, algo en la realidad de un proceso cuasi estático sería algo muy, 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 pero muy lentamente, para que en cada uno de los procesos, en cada uno de los estados intermedios es de equilibrio, ¿sí? Déjenme plantearlo en el diagrama PV, en un gas, ¿sí? Si esta es la presión y este es el volumen, está de un estado inicial, le voy a poner 1, a un estado final 2, ¿sí? Un proceso cuasi estático lo podemos representar a través de una curva en este diagrama, ¿sí? Como lo puse. Hay diferentes caminos de llevar al estado 1, al estado final 1 y al estado, bueno, del estado inicial 1 al estado final 2, ¿sí? Aquí tengan en cuenta siempre que aquí en el diagrama PV, pues tiene una temperatura, ¿no? Lo que está aquí. Una presión, un volumen y una temperatura. Y en el estado 2 también. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Y ese proceso se puede hacer a través de diferentes maneras, ¿sí? Pero si yo lo represento en el diagrama PV, estoy suponiendo que cada estado intermedio son de equilibrio. ¿Y qué significa equilibrio? Que si yo dejara el sistema en ese estado, sus variables no cambiarían, ¿sí? PBT no cambiaría. Se quedarían en ciertos valores, ¿sí? Por eso tiene que ser muy lentamente. Modificamos tantito sus variables, dejamos que equilibre, y después otra vez lo movemos, dejamos que equilibre, y así nos vamos. Por eso es cuasi estático. Lo importante aquí, que es la parte física, y la parte importante es que el trabajo cuasi estático lo podemos calcular de cierta manera. Y el trabajo cuasi estático lo podemos calcular a través de su diferencial, de W, y va a ser menos PdV. ¿Sí? Bueno, ahorita regreso al no cuasi estático. Este va a ser el trabajo cuasi estático. ¿Sí? Entonces ahí, pues, tomo un ejemplo de, pues es un gas que está con cierta presión, volumen y temperatura, ¿sí? Y tengo aquí un pistón que puedo mover libremente, ¿sí? Entonces este pistón pues cambia el volumen,
¿sí? Si pienso que esta es la dirección X, si yo muevo este pistón, un delta X, ¿sí? Una fuerza, ¿sí? Hay una fuerza que empuja y que ejerce este movimiento de este pistón, ¿sí? Entonces el trabajo mecánico, lo voy a poner con una diferencial, ¿no? Es el dW, el trabajo diferencial, sería la fuerza por dx, ¿sí? Todo está de manera sencilla, es en una dimensión. Entonces el trabajo sería la fuerza por la distancia del dx. Y este lo voy a cambiar, en vez de que sea delta x, le voy a poner una diferencial de x, ¿sí? Ese es el trabajo que haría la fuerza que empuja el pistón, ¿sí? Pero por tercera ley de Newton, el mismo gas ejerce una presión, una fuerza, ¿sí? De hecho, aquí es lo importante, la parte importante, se hace de manera cuasi estática, es decir, se hace muy lentamente de tal manera que siempre hay equilibrio mecánico. Equilibrio mecánico. Entonces, esta fuerza que ejerce el gas, le voy a poner Fp, porque es de la presión, es igual a esta fuerza que ejerce un agente externo que está moviendo el pistón. Entonces, el trabajo sería, pues, la presión. Aquí tenemos una presión, este tiene cierta área, podemos suponer que este pistón tiene cierta área. Entonces, este trabajo, o sea, esa fuerza es la misma, sería la fuerza de la presión del gas, ¿sí? O sea, esta de aquí es diferente a esta, o sea, la misma en magnitud, van en diferentes direcciones contrarias, pero en magnitud es la misma, ¿sí? Entonces sería la fuerza del gas por dx, y esta fuerza del gas, la presión, recuerden que es fuerza por unidad de área, de tal manera que la fuerza de la presión es la presión por el área, y esto sería P por el área, por dx. Pero esta área por dx, esto que se movió, el pistón, no es más que la diferencial del volumen, ¿sí? O sea, aquí hay un volumen que es dB, que sería el área por dx. Entonces, este es el trabajo. Es un trabajo cuasi estático, porque se hace muy lentamente. ¿Sí? Aquí hay un signo que es una convención. O sea, estas fuerzas, la fuerza externa, siempre está en equilibrio con la fuerza del gas, ¿sí? Esa es una condición. No tiene por qué ser así siempre. Otra manera es que esta fuerza, o sea, tuviera cierta aceleración, que fuera mayor a la fuerza del gas. Entonces lo empujaría muy rápidamente. Habría una aceleración del pistón. Ese sería un trabajo no cuasi estático. Y se podría calcular en principio, ¿sí? De otra manera, no así. Si se calcula el trabajo de esta manera, empleando esta expresión, es un trabajo cuasi estático, ¿sí? En física, en termodinámica, le ponemos una barra a ese trabajo porque es una diferencial inexacta. Después vamos a ver eso, que significa que el trabajo no es una variable de estado, el trabajo no es una función, ¿sí? O sea, no puedo preguntarme, no puedo decir que el gas tiene un trabajo que depende de, por ejemplo, la presión y la temperatura. O sea, eso no puedo. O sea, no podemos preguntarnos cuánto trabajo tiene el gas. El trabajo solo tiene sentido cuando hay un proceso. Lo mismo con el calor. Bueno, entonces esta diferencial, esta barrita, eso significa que no es una variable de estado. Y aquí hay un signo que es menos PdB. Y este signo es una convención, ¿sí? Y yo uso esta convención
de este signo negativo, y con esta convención, el trabajo tiene signo, y el trabajo en una expansión es negativo. Si el gas se expande, el trabajo es negativo, y si se comprime, el trabajo es positivo, ¿sí? Con esta convención, con este signo. En algunos libros le ponen positivo, entonces tengan cuidado cuando lo revisen en algunas notas o en algún libro. Yo creo que cada vez va más en desuso el poner el signo positivo, pero sigue siendo una convención, entonces tengan cuidado con eso. Pero hay otro tipo de trabajos, bueno, les acabo de mencionar un ejemplo del pistón que se mueve rápidamente y es un trabajo no cuasi estático, ¿sí? No lo podría calcular con esta expresión diferencial. O sea que de aquí, el trabajo en general, pues va a ser la integral de menos la presión por la diferencial del volumen, ¿sí? De un volumen inicial a un volumen final. B2 lo voy a poner. Y aquí lo importante es que la presión es una función del volumen y la temperatura en un gas, ¿sí? Bueno, entonces déjenme regresar a esto de no cuasi estático. ¿Me podrían dar otro ejemplo de un trabajo no cuasi estático? No sé si han escuchado hablar de esto. ¿Se acuerdan del experimento de Joule? ¿Qué hizo Joule? Bueno, tuvo varios, hay dos, al menos en termodinámica, hay dos experimentos. Carlos. Bueno, creo, profe, que un experimento era que tenía un balde con agua, bueno, un tubito con agua, Ajá, y dentro tenía como un rotor con aspas. exacto. Y este rotorcito estaba amarrado a una masa y obviamente había una polea, ¿no? Y cuando Ajá. dejaba caer la masa, pues el rotor giraba y se calentaba el agua y así probaba que el calor no era un flujo de energía y no era un fluido como antes se pensaba. Ajá. Entonces es un gas, ¿no? O agua con unas aspas. De hecho, busquen en YouTube y hay un experimento que hicieron este, recreando o rehaciendo ese experimento, ¿no? Ya de hecho, con dispositivos antiguos. Pero bueno, es agua y que se aumenta su temperatura moviendo estas aspas. Estas aspas se mueven con una polea, ¿no? Y aquí un peso. Entonces se deja caer de cierta altura. Obviamente esto se hace varias veces. Y aquí el trabajo sería pues el trabajo del peso de este bloque, ¿sí? Este bloque cae, hace que, esta es una cuerda, ¿no? Y unas poleas, y hace que se muevan o que giren estas aspas. Entonces este trabajo bueno, es el que produce un cambio de temperatura en el agua. Y este trabajo sería mgh. Pero vean que este es un trabajo no cuasi estático, ¿sí? O sea, no lo podemos representar en un diagrama PV. Entonces ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería un gas también, si tenemos un gas y, por ejemplo, una resistencia eléctrica, ¿sí? Si esta resistencia eléctrica, por efecto Joule, calienta o aumenta la temperatura y es un trabajo que también se comunica al sistema, al gas, ¿sí? Pero no es cuasi estático. Entonces hay trabajos, hay procesos que son cuasi estáticos y procesos que no son cuasi estáticos. Eso es importante, pero la mayoría de las veces vamos a usar esta expresión para el trabajo. Ok, entonces déjenme, antes de seguirme, vamos a poner un problema, ¿sí? Déjenme poner, quería ver un problema de la Olimpiada Nacional
de Olimpiada Nacional y alguno otro que tengo por ahí. Entonces vamos a ponerlo antes de que me empiece a enrollar con la teoría. Vamos a poner el problema. Creo que aquí lo tengo. Déjenme ver. Creo que sí, es este. Es este de la Olimpiada Nacional de 2014. ¿Alguno de ustedes lo había visto? ¿Había visto este problema? Sí. Sí. No escuché. Lo Sí. pueden poner en el chat también. Sí, sí. Yo entiendo que yo me supongo que varios de ustedes ya lo han visto. Bueno, se los voy a pasar por el WhatsApp y lo vamos revisando. Ya lo pueden, bueno, lo acabo de enviar. Me dicen si ya lo pueden ver. Sí, ya, no sé, gracias. Ok. Entonces el problema lo voy a leer y lo vamos revisando, ¿sí? Entonces dice, tenemos un contenedor cilíndrico fabricado de un material aislante al calor, todo esto es importante, y de volumen total esta cantidad, 44.8 litros. Entonces este es el recipiente. Tiene dos compartimentos, está dividido en dos compartimentos, A y B, por una pared también perfectamente aislante del calor. Este tipo de paredes que son aislantes de calor se llaman paredes adiabáticas. Aquí lo puse. Cada compartimento tiene un mol de helio, entonces aquí N es igual a 1. Y también para el gas en el compartimento 2, N es igual a 1. Inicialmente los dos compartimentos tienen el mismo volumen, B0. Entonces los dos tienen B0, que dividen a la mitad del contenedor cilíndrico y están a la misma temperatura, T0 igual a 0 grados centígrados. Con una resistencia eléctrica colocada en el compartimento A, circula una corriente que genera calor lentamente por efecto Joule. Ese efecto Joule es debido al paso de corriente, lo que se genera es una potencia y esa potencia genera calor, ¿sí? O genera, ¿no? Sí, eso que entendemos por calor, ¿sí? Un aumento de temperatura. Y cambia el estado termodinámico del sistema. Es decir, el gas en los diferentes compartimentos cambian sus presiones, volumen y temperatura. Como es un problema de Olimpiada Nacional, es bastante detallado, ¿sí? Nosotros en la Olimpiada Nacional solemos ser bastante detallados en nuestros problemas, ¿sí? Para que a la hora de calificar sea más sencillo, también para ayudarlos a los estudiantes. En particular, se encuentra que después de un tiempo T, el gas en el compartimento B ha alcanzado una temperatura T2. Entonces tenemos, voy a ir subrayando estos valores. El propósito de este problema es calcular el tiempo que la resistencia eléctrica confiere calor al sistema, sabiendo que dicha resistencia tiene un valor de esta cantidad, 242 ohms, y está conectado por una fuente de voltaje de 220 volts. Los siguientes pasos pueden ser de utilidad en dicho cálculo. Denotemos aquí para ayudar y para, sobre todo en la calificación, nosotros les decimos
cómo deben denotar a las variables, ¿no? P1, B1, T1, B2, B2, T2. Y T2 la conocemos. T0 lo conocemos, que es la temperatura a la cual están los dos gases, los dos compartimentos. Se dan ciertas ecuaciones. Les digo, como es un problema de Olimpiada Nacional, se suele dar bastante información. Uno de las cosas que es bueno es que esta información pues ya la deben de saber, ¿no? Ya estamos a nivel postnacional, entonces esto se debe ya de conocer. La ecuación de gas ideal y, por ejemplo, la del proceso adiabático también. Gamma es la razón entre Cp y Cb. Aquí está descrito. Para el helio, en estado gaseoso, Cb es 3 medios de R y Cp es 5 medios de R. Aquí esto es la capacidad calorífica. Bueno, ahorita lo digo. Y bueno, se da la constante de los gases, R. Y ya. Ok, entonces vamos a ver qué pregunta. Bueno, alguien lo está poniendo en el chat. No, sí, algunos ya lo han visto. Ok. Entonces la pregunta 1 es determinar la presión y el volumen final, P2 y B2. Y la 1 es determinar P1, B1 y T1 en el compartimento B. Y la primera pregunta en el compartimento, perdón, la primera pregunta en el compartimento B, la segunda pregunta en el compartimento A. Determine el cambio de energía en ambos compartimentos. Y la tercera parte tiene que ver con la resistencia de efecto Joule. Y hay una pregunta, ¿existe trabajo WA y WB entre los compartimentos durante el proceso? Si sí, ¿cuál es la relación entre dichos trabajos? Pues vamos haciéndolo. Podemos irlo respondiendo. Con puras ecuaciones, pero quisiera que viéramos el diagrama, cómo suceden las cosas en el diagrama PV. ¿Sí? Ustedes pueden ver esto, la solución, quizá también aquellos que vieron el problema, también ya vieron la solución, y no viene, en la solución no viene el diagrama PV, pero quisiera hacerlo para comentar algunas cosas. Entonces lo voy a poner aquí. Voy a cortar esta figura, voy a copiar esta figura. Ok, ahí está. Vamos a representar el estado inicial y el final en un diagrama PV. Entonces aquí tenemos la presión y el volumen. Fíjense que los dos gases en ambos compartimentos son muy similares. De hecho, todos empiezan con los mismos valores, P0, B0 y T0. ¿Sí? Y es un mol para ambos. Entonces el estado inicial lo voy a poner por acá. ¿Sí? Este es el estado inicial. Lo voy a poner así, lo voy a poner EO inicial. Y vean que es el mismo para ambos. Voy a hacer, tratar de ver ambos procesos para ambos gases.
para el gas en ambos contenedores. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos la temperatura T2. Ese es un dato que nos dan. No nos dan B2, no nos dan P2, no nos dan P1, ni volumen 1, ni T1. ¿Sí? Eso no nos lo dan. Pero, ¿qué más sabemos? No sé. Ah, ya. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más datos sabemos? Sabemos que en el contenedor B se realiza un proceso completamente adiabático. Ajá. ¿Por qué es completamente adiabático? No puedo mover la figura. Sí, en el B es un proceso adiabático, en efecto, ¿no? Porque el sistema B está aislado por una pared adiabática, ¿sí? Entonces B es un proceso adiabático. ¿Sí? ¿Qué le pasó a la temperatura? Aumentó, ¿no? Este es T2 y T0 es 0 grados centígrados. Entonces, el cambio de temperatura en el sistema B, hay un aumento de temperatura, lo voy a poner así, en B, es mayor, ¿sí? Y es un proceso adiabático. ¿Dónde pondría el estado final para B? Si aquí está el estado inicial, ¿dónde pongo el estado final B? Bueno, es un poquito complicado, pero está, bueno, no sé si me pueden decir. Disminuyó el volumen. Disminuyó el volumen. Ajá, en efecto. Entonces, para... Sería a la izquierda, ¿no? Del estado inicial. De este lado. Sí, yo digo que por ahí. Sí, ¿El diagrama es del contenedor A o del B? ya. Ahorita estamos viendo, perdón, B. Ah, perdón. B. Estamos viendo B. Sí, entonces a lo mejor no me convenga poner aquí mi estado inicial. Como dices, tiene que estar a la izquierda. Entonces lo voy a poner aquí. ¿Qué pasa con la presión? Aumenta. Va a aumentar, ¿no? Entonces va a estar por aquí. El estado final, ¿no? Y eso para el sistema B, para el compartimento B. Y bueno, ya sabemos que es un proceso adiabático. Entonces está en una curva adiabática, ¿sí? Entonces esa curva la voy a poner en azul. ¿Cómo son las curvas adiabáticas? Y aquí estoy suponiendo que es un gas ideal, que es lo que dice el problema. ¿Cómo son las curvas adiabáticas? Son de este tipo, ¿no? No son hipérbolas, pero decrecen con el volumen. De hecho, voy a hacerlo así y ahorita voy a mover el estado inicial para que coincida con la de estas. Quizá voy a poner aquí. Ok. ¿Qué pasó con la temperatura?
aumentó, ¿no? T2 es mayor a T0. Esta curva, lo voy a poner, esta es una curva adiabática. Y aquí, ¿cómo varía el volumen? Bueno, ¿cuál es la expresión de las curvas adiabáticas? P por B a la gamma es igual a una constante. ¿Sí? Entonces, P es igual a esa constante. Le voy a llamar mejor K. Voy a poner una K. K entre B a la gamma. ¿Sí? ¿Y quién es gamma? ¿Saben quién es gamma? CP entre Sí. CB. Exacto, se le suele conocer como coeficiente adiabático y es, por definición, CP entre CB, ¿no? Es coeficiente adiabático. ¿Sí? Entonces, es esta curva, ¿sí? P, una constante, que esa constante precisamente depende, pues, de este proceso adiabático, ¿sí? Hay diferentes constantes para diferentes procesos adiabáticos, es decir, las curvas adiabáticas son diferentes, ¿sí? O sea, ahí puedo dibujar diferentes curvas adiabáticas. Bueno, ahorita hablo de eso. Ahora voy a dibujar las curvas isotérmicas, ¿sí? Entonces, las curvas isotérmicas serían algo así. Una curva adiabática tiene mayor pendiente que una curva isotérmica. Y voy a hacer la otra para el estado final. ¿Y cómo son estas curvas isotérmicas? Pues obtienen de la ecuación de gas ideal. Entonces, otra cosa que son hipérbolas, ¿no? Entonces tenemos de la ecuación de gas ideal P por B igual a nRT. Ahorita lo voy a poner en términos del número de moles. Tenemos que la presión varía inversamente proporcional al volumen, manteniendo T constante, ¿no? NR T entre el volumen, y esa es la ley de Boyle, ¿no? Entonces, fíjense que la presión varía como uno entre el volumen. Son hipérbolas, que son estas de aquí. Sí, este lo voy a llamar a una temperatura T0 y esta una temperatura T2, porque estamos en el sistema B. Y ese proceso para el gas en el compartimiento B es este de aquí. Del estado inicial al estado final de variables P2, B2 y T2. ¿Sí? Y este estado inicial pues es P0, B0, T0. Algo aquí quería comentar. ¿Qué pasa con gamma? Es CP entre CB, ¿no? Donde CP y CB son las capacidades caloríficas. Entonces voy a ir hablando de cosas intermedias, ¿no? Para ir planteando las cosas. Sé que algunos ya las conocen, pero para aquellos que no, pues voy a ir definiendo las cosas. Entonces CP se le llama capacidad calorífica y es
por definición, dQ en dt. Físicamente, eso es desde el punto de vista matemático, y es el calor necesario para aumentar la temperatura, ¿sí? En un proceso a volumen constante, porque recuerden que el calor es una variable, bueno, no es una variable de estado, sino que es una cantidad que depende del proceso. Y es SB, y CP es dQ en dt, es lo mismo, es el calor necesario para aumentar la temperatura, ¿sí? Es calor por unidad de temperatura en un proceso a presión constante. Y gamma se define como la razón entre CP y CB, que es el coeficiente adiabático. ¿Qué más sabemos de aquí? De CP y CB, ¿qué más me pueden decir? ¿Cuáles sus valores? ¿Cuáles son sus valores? Alguien me iba a decir algo. Bueno, depende de los grados de libertad que tenga un gas, ¿no? O sea, y por ejemplo, si es un gas monoatómico, Ajá, CB sería 3 medios de R y CP 5 medios de R. Y ajá. si fuera un gas diatómico sería 5 medios de RCB y CP sería 7 medios de R. Un gas monoatómico. Sabemos que CB es igual a 3 medios. Después vamos a ver esto, teorema de equipartición. 3 medios de... Aquí tengan cuidado. Estas son las capacidades caloríficas. Las capacidades caloríficas son cantidades extensivas. En física, en termodinámica, una cantidad extensiva depende de la cantidad, a diferencia de una cantidad intensiva, ¿sí? Y es claro que las capacidades caloríficas, así definidas, dependen de la cantidad. No es lo mismo, porque es el calor necesario para aumentar la temperatura al sistema. Entonces, no es lo mismo aumentar la temperatura de un vaso de agua a una cubeta de agua o a una piscina con agua. No es lo mismo. Por eso las capacidades caloríficas son cantidades extensivas. Pero se definen las cantidades intensivas. Una cantidad intensiva es una cantidad que no depende de la cantidad. Por ejemplo, la densidad. La densidad de masa es una cantidad intensiva porque no depende de cuánto tengan. La densidad del aire es la misma si tienen 1 mol o tienen 20 moles de aire, o del plomo, no importa si tienen una moneda de plomo, su densidad es la misma que si tienen pues un ladrillo de plomo. Sí, es una cantidad intensiva. La densidad de masa es una cantidad intensiva. Entonces, estas se llaman capacidades caloríficas. Y las definidas a partir de estas, que se llaman intensivas, son el calor específico. Ese adjetivo de específico se refiere a eso, que son cantidades intensivas. Específico. Y hay dos maneras, por unidad de masa o por unidad de mol. Por unidad de masa se suele usar para los sólidos y por unidad de mol para los gases. Y aquí lo malo es que se suele usar la misma letra, pero en minúscula. Esta es mayúscula y CB minúscula, lo voy a dibujar así. Lo voy a escribir así. Es una CB minúscula, es CB mayúscula por unidad de mol, entre N. O les digo, a veces en sólidos se suele usar por unidad de masa, o en líquidos. Y CP minúscula, que es CP mayúscula, entre N. ¿Sí? Bueno, aquí no he terminado. El gas monoatómico CB es 3 medios de NR, si es la capacidad calorífica, y si es el calor específico, pues es 3 medios de R. Y CP es 5 medios de NR.
Y si es diatómico, aumentan 1, ¿no? CB 5 medios de NR. Vean que gamma es independiente de si es el calor específico o la capacidad calorífica, porque es la razón entre ambos. Y CP es 7 medios. Entonces, algo que podemos comprobar de aquí es que gamma es mayor a 1, porque CP es mayor a CB, ¿sí? De aquí, así de estos valores, podemos comprobar que CP es mayor a CB. Es una propiedad importante. Y por lo tanto, gamma es mayor a 1. Y por lo tanto, las curvas adiabáticas decaen más rápido que las curvas isotérmicas, ¿sí? Un proceso adiabático pasa por diferentes temperaturas, por diferentes curvas isotérmicas. Aquí hay algo más. Para el gas ideal sabemos una relación entre Cp y Cv. Y esa se le conoce como relación de Mayer y es Cp menos Cv igual a Nr. Esta se le conoce como relación de Mayer. ¿Esta la conocían? ¿Esta de relación entre las capacidades caloríficas? No, personalmente no. Algunos no. Okay. Bueno, entonces, espero que podamos ver de dónde viene esta expresión, ¿sí? Entonces, Cp menos Cv es igual a Nr. Y de aquí se ve claramente que Cp es mayor a Cv. Ok, entonces, sigamos. Esto es para el sistema, bueno, para el gas en B. ¿Qué pasa para el gas en A? ¿Alguien me podría decir cómo lo dibujaría? Este es el proceso de B, ¿sí? Lo voy a remarcar. Empieza aquí, se va en un proceso adiabático, en una curva adiabática hasta acá. Ese es el proceso para B. ¿Qué pasa para A? Sería algo similar, nada más que el inicial está en la parte superior izquierda y el final en la parte inferior derecha. Como que cambian lugares los estados. Pero fíjate que el estado inicial es el mismo. Voy a dibujar ahora el A con el anaranjado. ¿Sí? Porque están a la misma presión, al mismo volumen, a la misma temperatura. Eso dice el problema. Bueno, en realidad serían los mismos estados en el plano PV, porque en el segundo estado, por ejemplo, las presiones deben ser iguales para que haya equilibrio mecánico en el pistón. Y pues los volúmenes, aunque, bueno, el volumen sí cambia, pero la presión, si hacemos una horizontal, debería de estar en el mismo nivel. Y pues podríamos hacer una curva de volumen como algo tipo 2V0 y la coordenada en volumen del recipiente A sería 2V0 menos V2. Ajá. Ok. Entonces, el estado inicial ya se dan cuenta que es el mismo. Es P0, B0, T0, ¿no? Porque todo está al mismo, con las mismas condiciones, ¿sí? Vean que aquí lo dice. Están a la misma temperatura. B0 divide a la mitad del contenedor, ¿sí? O sea, el volumen del contenedor es B mayúscula. Y ese va a ser, pues, 2 veces B0 al inicial. Después, en el final, sabemos que es el mismo volumen porque no cambia. Es el contenedor, está rígido, o sea, no cambia de volumen. Y va a ser los estados finales, por eso aquí en el problema se les ayudó y
y también para guiarlos un poco y a la hora de calificarles. Como les he dicho, se denotan ya las variables finales, ¿sí? Entonces, el volumen final, que es del todo el contenedor, es B1 más B2, ¿sí? Donde B1 es el volumen final en A y B2 es el volumen final en B. Eso lo sabemos. Otra cosa que sabemos es que por equilibrio mecánico, o sea que el problema dice que este se expande, A se expande, B se comprime hasta llegar al equilibrio. ¿Y cuándo llega al equilibrio? Cuando la presión se iguala. Cuando P1 es igual a P2 por equilibrio mecánico. Ok, está bien. Sí, si se tienen que retirar, no hay problema. Gracias por avisar. ¿De acuerdo? Ok, entonces la presión 1 es igual a la presión 2 al final, ¿sí? Por equilibrio mecánico. Entonces, si nos regresamos, el estado final al menos tiene la misma presión, ¿sí? Entonces está por aquí. Eso lo sabemos. Porque esta es la presión 2 y está aquí, en esta recta. ¿Qué pasa con el volumen? Para A. El volumen de B disminuyó y por eso fue en esta dirección, hacia la izquierda. Entonces, si este es B0 en inicial, ¿qué pasa con el volumen B1? Aumenta, ¿no? Entonces está por aquí. ¿De acuerdo? Estaría, no sé, por aquí. En todo esto de aquí. Este es el estado final para el sistema, para el gas en A. Tiene la misma presión. Lo voy a poner, voy a borrar esto de aquí. Tiene la misma presión. P2 es igual a P1. Y es lo único que conozco, ¿no? T1 no lo conozco, ni B1 no lo conozco. Pero sé cosas, sé que B1, aquí B inicial era 2 veces B0, y aquí el volumen final, que es B1 más B2. Dejen sacar a mi gato. Perdón. Ya. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahora? No, todo muy claro. Ok. Entonces vamos ahora sí a calcular las cosas, ¿no? Que nos piden. Antes de que se pase el tiempo. La pregunta 1 nos pide, a final de cuentas, es el estado final en B, y la pregunta 2 es el estado final en A. ¿Qué significa? Pues encontrar PBT en A y en B, ¿sí? Entonces, ahorita el que podemos calcular de manera directa es en B. El estado inicial lo conocemos, ¿sí? El estado final para B
Voy a ir con B primero, en verde. Cuando vean este tipo de problemas de termodinámica, recuerden que tienen la ecuación de estado. O sea, tenemos la ecuación de gas ideal. PV igual a nRT. Entonces, solamente hay dos variables independientes. ¿Sí? En termodinámica es fácil perderse porque hay muchas variables, ¿no? Pero solo, en general, lo que a este nivel, solo hay dos variables independientes. Significa que la tercera la podemos determinar. Y ahorita solo estoy hablando de PVT. Pues ahorita quiero hablar sobre la energía y la entropía, que son otras dos variables de estado. Entonces, con la ecuación de estado puedo determinar la tercera. Entonces, necesitamos nada más dos en cualquier estado para determinar la tercera. O sea, con esto determinamos la tercera variable. ¿Sí? Las variables son PVT. Por eso en esto, lo que acabo de decir es, bueno, lo que dije hace rato es que n suele ser constante. ¿Sí? En este tipo de problemas, a este nivel. Entonces solamente tenemos dos variables y la tercera queda determinada. Entonces vamos con B. B conozco T2. Lo voy a remarcar. Conozco T2. ¿Sí? Porque esa me dicen cuánto es. B2 no lo conozco, ni P2. ¿Sí? O sea, estas P2 y B2 no lo conozco. Y acabo de decir que necesito dos variables para determinar la tercera. Pero siempre sé otra cosa. En este caso sé que es un proceso adiabático. Del estado inicial para B al estado final. Entonces satisfacen esta ecuación. La presión por el volumen a la gama es una constante. Lo voy a hacer más abajo. Entonces vamos a ponerlo. Tenemos para B. Entonces para B tenemos T0, P0, B0. Todo esto lo conozco. Conozco T0, que es 0 grados. P0, déjenme ver si no lo dan, ¿no? Conozco B, B0. Ah, P0 no lo conozco. Entonces, P0 no lo conozco. Voy a remarcarlo. T0 lo conozco y B0 lo conozco. Sí, porque B0 es 2 veces. B0 es B entre 2, donde B es igual a 44.8 litros. Pero, como dije antes, si conozco dos variables, conozco la tercera. Entonces, P0 lo puedo calcular con la ecuación de gas ideal, que es N es 1, entonces ya no lo voy a poner. Sería R por T0 entre B0. Y con eso, pues ya calculo P0. Entonces, esta también palomita. Entonces ya tengo todo el estado inicial. Para ambos, de hecho. El estado inicial es para ambos. Y eso hace para el gas en B, hace un proceso que es adiabático y después cambia a T1, P1 y B1, ¿no? Y lo hace a través de un proceso adiabático. En el estado final, ya conozco algunas cosas, lo voy a poner otra vez, T1, P1 y B1. Que conozco como dato T1. T2, perdón. Perdón, sí, aquí me estoy. Profe, disculpe, Sí. no me quedó muy claro porque N era 1. ¿No entendiste claro por qué qué? N era 1. Ah, porque eso nos dice, es un mol. Ah, ok. Aquí dice, cada componente tiene un mol. Ah, ok, perdón. Sí, no hay cuidado. Entonces,
T2 lo conozco. Nos dicen cuánto es T2. ¿Sí? Y P2 no lo conozco, ni B2. ¿Sí? Pero con el proceso adiabático puedo encontrar alguna de estas dos y con la ecuación de estado determino la tercera. Entonces vamos con PB a la gama, es constante, entonces P0 por B0 a la gama es igual a P2 por B2 a la gama. Y todo esto es constante. ¿Sí? Para eso nos ayudan las expresiones de las curvas adiabáticas. Entonces de aquí puedo determinar, pero no conozco, P0 lo conozco, B0 lo conozco, pero P2 ni B2 lo conozco. Entonces esta no me sirve. Pero puedo usar la ecuación de gas ideal y poner estas expresiones de las curvas adiabáticas en términos de las dos variables que yo quiera. En el problema de la Olimpiada se da ese dato, de hecho. Se da aquí está. En un proceso adiabático, T por B a la gama menos 1 es constante. ¿Sí? Y eso no es más que sustituir en esta expresión la ecuación de gas ideal. O sea, aquí podemos sustituir, ¿no? Voy a quitar eso. Fíjense, si yo conozco T, y aquí conozco T, y conozco B, aquí puedo escribir estas ecuaciones en términos de T y B. ¿Y cómo lo hago? Pues con la ecuación de gas ideal, ¿no? P por B igual a nRT. De aquí despejo B. No, de aquí despejo P. P es igual a nRT entre B. Y lo sustituyo aquí. Pues en cada uno, ¿no? Aquí y aquí. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que va a quedar P0, ¿sí? Perdón. Entonces aquí voy a sustituir P0, que va a ser nRT0 entre B0. Entonces va a quedar T0 por B0 a la gama, pero aquí tengo un B0. Sí, esto lo voy a hacer para 0, 0 y luego para 2 también, ¿sí? Algo similar. Entonces tengo este B0 a la gama, pero aparece aquí en el denominador, entonces me queda la gama menos 1, que es la ecuación que se da. T por B a la gama menos 1. Y esto es lo mismo para el estado 2, que es T2 por B2 a la gama menos 1. De aquí despejo, tengo T0, lo conozco como dato, tengo T2 como dato, y puedo despejar, y B0 lo conozco, ¿sí? Es B entre 2, donde B es esto, y puedo despejar B2. Entonces ya lo determino. B2 me va a quedar T0, B0, perdón, a ver. Ser T0 entre T2, pasa dividiendo, por B0 a la gama menos 1. Y B0 es esto de aquí. ¿Sí? Entonces con eso determino B2. Y luego P2, ¿cómo lo determino? Pues con la ecuación de gas ideal. P2 va a ser N, R, T2. T2 lo conozco. O sea, este es un valor. Este es 136.5 grados centígrados. Profe, disculpe. Entre B2. Sí, dime. Es que V2 en la primera expresión
también iría a la gama -1, V2. Ah, sí, aquí gamma la -1, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces puedo sacarle la exponencial inversa. O sea, esto lo puedo hacer así. Y entonces todo esto lo tengo que elevar a la 1 entre gamma -1. ¿Sí? Aquí el B0 me queda ya solito. ¿Sí? Porque se cancelan los exponentes, se hace un 1. Y el que va a cambiar es las temperaturas. T0 entre T2 a la 1 entre gamma -1. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí con la ecuación de gas ideal determinamos P2. Entonces ya conocemos también P2. Entonces ya conocemos el estado final de B. ¿Sí? Solo usamos ecuación de curvas adiabáticas. Esta, pero en las variables T y B. Y ecuación de gas ideal. ¿Qué pasa para A? Entonces, para A conocemos, bueno, el estado inicial, que es el mismo, que voy a cortar. Copiar. Y aquí hace un proceso. Y llega a valores de P1, B1 y T1. ¿Qué conocemos de aquí para el estado, para el gas en A? Hace rato ya dijeron que la presión, ¿no? Presión 1 es igual a P2 por equilibrio mecánico. Y P2 ya lo conocemos. Entonces ya P1 lo conocemos. B1 también lo conocemos porque B1, recuerden que B, el volumen total, es B1 más B2. Pero B2 ya lo conocemos. Entonces B1 también ya está dado. Entonces B1 va a ser B, que es el volumen de todo el recipiente, de todo el contenedor, menos B2. ¿Sí? Y B2 ya lo determinamos aquí. Voy a cambiar de color. Aquí está. ¿Sí? Entonces conocemos B2 y P2. Entonces ya B1 también ya lo conocemos. ¿Y T1 cómo lo determinamos? Pues con la ecuación de gas ideal. Entonces T1 va a ser P1 por B1, presión por volumen entre R. ¿No? Es PV igual a nRT, pero N es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces ya conocemos también T1. Entonces ya conocemos todo el estado final para el estado A. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. ¿Todo claro? Muy bien. La siguiente pregunta es el cambio de energía. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Lo voy a hacer aquí abajo. Entonces, ¿cuánto es el cambio de energía para cada compartimento? Pues lo podemos hacer con la primera ley o podemos hacerlo como con este, el, bueno, la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, por primera ley sabemos que delta U es igual a Q más trabajo, ¿no?
Entonces, delta U para el sistema A, si usáramos la primera ley, sería el calor en A más el trabajo en A. ¿Conocemos algo de aquí? ¿Cuánto es el calor en A? QA. ¿Cuánto es QA? ¿Podría ser su masa por su capacidad calorífica por el cambio de temperatura? A ver, otra vez, perdón. ¿Podría ser la masa por su capacidad calorífica por el cambio de temperatura? ¿Y qué capacidad calorífica? ¿CB o CP? O si puedes... Es que ninguna es constante. ¿Cierto? Ajá. No es a volumen constante, no es a presión constante. Entonces no nos sirve esta. ¿Qué pasa con B? Que es también es la primera ley. QB, ¿cuánto es QB? El calor en B. Cero por ser adiabático. 0 por ser adiabático, ¿no? O sea, está aislado adiabáticamente. Entonces aquí sí sabemos que este es 0. AQA sería lo del efecto Joule, ¿no? Ándale, exacto. QA sería, le voy a poner así, QA sería el calor de la resistencia, el que provee la resistencia. ¿Sí? Bueno, entonces regresemos a A. Entonces esto va a ser QR, que en principio lo podemos calcular con efecto Joule, pero ¿qué pasa con WA? ¿Cuánto sería WA? Eso es más fácil, ¿no? Porque lo podemos expresar en términos de la presión y el volumen. WA, ajá. A ver, otra vez. WA me dices que lo podemos expresar en términos de ¿qué? ¿De la presión y el volumen? Ajá, la menos integral del P por dB. ¿Qué me dicen los demás? Si yo quisiera calcularlo de esta manera, tendría que hacer ese proceso de escribirlo en el diagrama PV. Y estaba por aquí, el estado inicial y el estado final en A estaba por aquí. Y tendría que saber cómo es este proceso para calcular esa integral. Esta integral es el área bajo la curva. ¿Sí? O sea, yo tengo que saber cómo es este proceso para escribir P como función de B. Déjeme regresar al diagrama. Era de aquí a acá. Entonces, ¿quién se avienta a decirme cómo es este proceso? O sea, hacer este proceso, dibujarlo, hacer esa curva. Si yo conozco esa curva, ya podría calcular el trabajo cuasi estático de ese proceso. No podemos hacer cambio de variable con la ley de gases ideales, ¿verdad? Cambio de variable, sí, también. Expresar P como N por RT sobre V y ya realizar la integral. P como función de qué, perdón. P igual a NRT sobre V. Ajá, ese es de gas ideal. Ajá, y después. ¿No lo podríamos sustituir en la integral para hacer, pues, para hacer la integral? Ajá, pero aquí la temperatura y el volumen cambian. Ah, cierto. Sí, sí.
con esa que tiene a la derecha de PD a la, ¿qué era? ¿Gamma? A la gamma, Ajá. pero este es para el proceso, Podríamos, para el proceso adiabático en B. ok. De, Ah, sí, cierto. para el gas A es un proceso adiabático. Ya, No. ya vimos que no, porque hay un Q, ¿no? Bueno, entonces ahí lo piensan. No se puede. No tenemos, no sabemos cómo es ese proceso. No es a temperatura constante, no es adiabático, no es a P constante, no es a B constante. ¿De acuerdo? Pero Ajá. como conocemos los estados final e inicial, y como es un gas ideal, entonces podríamos aprovechar el hecho de que la energía interna cambia pues con respecto a la variación de la temperatura. Exactamente. Entonces, el cambio de energía siempre para el gas ideal es CB por delta T. Y aquí está en el formulario, se lo voy a pasar. De hecho, se lo voy a pasar ahora mismo. Déjenme pasárselos por WhatsApp. Entonces, para un gas ideal, la energía la conocemos, que es CB delta T, para cualquier proceso, el que sea. De hecho, puede ser no cuasiestático, puede ser no no cuasiestático, después vamos a ver lo de reversible y irreversible, puede ser irreversible, aún, porque la energía es una variable de estado, no depende del proceso. Pero si el estado inicial y el final son de equilibrio, puedo usar esa expresión. Ay, le puse eso en el formulario. Ay, se me va a ir el tiempo, ahorita se los paso. Pero sí, entonces el cambio de energía siempre, acuérdense que se puede calcular con CB delta T, ¿sí? Entonces el cambio de energía para un gas ideal, lo voy a poner aquí. Profe, Sí, bueno, en realidad creo que sí podemos graficar el proceso del recipiente A, ajá, dime. porque, bueno, sabemos que la presión es constante, ¿no? Entonces podemos despejar la ¿La presión. Bueno, presión? la presión no es constante, sino que la presión en el compartimiento A y el compartimiento B son iguales. Al final. Así que podemos despejar la presión en el compartimiento B en función de su volumen, el volumen del compartimiento B, y sabiendo que el volumen en el compartimiento B es el volumen total menos el volumen del compartimiento A, podemos sustituirlo allí y ya tenemos la función. Ok, a ver, primero voy a escribir el cambio de energía, ¿sí? Entonces, en el gas ideal siempre el cambio de energía es CB delta T. Entonces, lo podemos calcular como CB por T en el gas en A es T1 menos T0. ¿Sí? Y T0 la conocemos. Y T1 ya lo determinamos anteriormente. Lo mismo para el gas en B. CB va a ser T2 menos T0. ¿De acuerdo? Y ahora sí vamos con lo que dice Carlos. Entonces vamos a ver cómo varía en A, la presión en A, como función del volumen, ¿no? Y de la temperatura en general. Pero sabemos que el volumen siempre es B1 más B2, ¿no? Y vamos a quitarle aquí es BA, o sea, B1 lo denotamos para el estado final, ¿sí? Entonces lo vamos a denotar así, BA más B en B. ¿De acuerdo? Este es el volumen en A y este es el volumen en B. Entonces, de aquí, la presión en A, por gas ideal, ¿no? Me vas diciendo, Carlos, si seguí tu idea. Es la temperatura en A entre el volumen en A. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, pero bueno, yo me iba más a la idea de que sabemos cuál es la constante. Por ejemplo, tenemos P sub 0, B sub 0 a la gamma es una constante.
Entonces podemos poner P sub 0, B sub 0 a la gamma es igual a P1, B1 a la gamma. Ah, ok. Entonces la presión en A, no le voy a poner sub 0 porque va variando. ¿Sí? Ah, perfecto, profe. Entonces es la presión en A por el volumen en A sería la misma presión en A, pero prima, ¿sí? Por el volumen en A, prima. A la gamma, por el proceso adiabático. En el estado inicial, aquí creo que sí lo puedo especificar, P0 por B0. Entonces esa prima ¿No la sería quito. B el que hace el proceso diabático? Ajá, B, gracias. Gracias. En B. Estos de aquí los conozco, P0 y B0, por el estado inicial. Entonces la presión por el volumen en B satisfacen esta expresión. Y después en A, sabemos que la presión en A es la presión en B en todo el proceso, ¿sí? Porque se hace lentamente. Y hay un equilibrio mecánico. Entonces, la presión en A va a ser PB, aquí lo despejo, que va a ser P0, B0 a la gamma, entre B subíndice B a la gamma. Y sé que B, el volumen subíndice B es B V menos VA. Entonces va a ser B menos VA a la gamma. ¿De acuerdo? Sí, profe, justo así. Ah, ok. Entonces ahora sí tenemos la presión en A como función del volumen en A. ¿Sí? Entonces el trabajo en A va a ser de menos P, que va a ser P0, B0 a la gamma, entre B menos BA a la gamma, integrado en B, del volumen B0 al volumen en A, en el sistema A, que es el volumen final, es B1. Y esto, pues, ya no me va a dar tiempo. ¿Te dio algo, Carlos? ¿Me puedes dar el resultado, si es que lo hiciste? Ay, no, profe, no hice la integral, solo me quedé hasta definir la presión. Ok, entonces esto va a ser P0 por B0 a la gamma. Entonces aquí va a ser, es la integral de una potencia. Fíjense que va a quedar a la 1 menos gamma y va a ser B menos BA. Aquí hay que ver bien la integración. Este es B. Si aquí no hay que confundirse. Y aquí no se puede confundir. Entonces, este B que acabo de quitar, más bien lo tengo que integrar en el volumen BA. ¿Sí se dan cuenta? Porque este volumen es el volumen del recipiente. Y BA es el volumen de A intermedio, ¿sí? En general. Entonces tengo que integrar en dBA. Entonces esto es esto de aquí a la 1 menos gamma BA evaluado de B0 a B1. ¿Sí? Entonces esto me va a dar P0, ya yo creo que ya no lo voy a terminar, 1 menos gamma. Bueno, termínenlo y pues no sé, no sé si me vaya a dar esta misma
Ajá, fíjense. Con eso vamos a encontrar este de aquí, WA, el trabajo en A. Y el QR, pues lo podemos determinar con efecto Joule. Y eso tendría que también dar este mismo resultado. Lo cual no me queda claro. Entonces, quizá aquí hay algo adicional que no estamos considerando. En esta última ecuación que consideramos, se consideraría que es cuasi estático, ¿no? El proceso. Esto de aquí. Ajá. Sí, sí, buen punto. Todo esto tiene que es suponiendo que es un proceso cuasi estático. No hay nada que nos diga que no lo es, porque en el proceso en B sí es cuasi estático. Se hace muy lentamente. Y yo creo que ahí va a estar el punto de quiebre. Ahí hay algo que no estamos considerando quizá. ¿Sí ven mi punto? O sea, la energía es esto. Eso no hay duda. Y si yo lo quisiera calcular por este método, sé que este es lo que acabamos de ver. Y en principio lo podríamos hacer, esto que hicimos. Y este QA es QR. Aquí me equivoqué. Esta es una igualdad. Y esto, déjenme separarlo. Entonces, este QA es el QR que se puede calcular por efecto Joule. Y eso, si lo hiciera, me determinaría ya quién es T1 y T2. O sea, se tendría que satisfacer esta igualdad. Y ahí me parece que va a haber algo que va a fallar. ¿Sí? Lo voy a pensar. Entonces, ustedes revísenlo, calcúlenlo de esta manera el trabajo. Y ven, bueno, le siguen y a ver qué pueden encontrar aquí. Aquí van a encontrar alguna falla, ¿sí? Bueno, ya no quiero tomar más tiempo. En el sistema B, o sea, esto debe de quedar claro, que se puede calcular así, por CB delta T, ¿sí? Esto de aquí, que el trabajo, esto de aquí, es una pregunta. Si lo podemos hacer. Bueno, la otra parte del problema era precisamente calcular QR con efecto Joule. Se los dejo que lo revisen y ver qué pasa con el trabajo en cada sistema. Aquí tenemos algo más, que es el cambio de energía de todo el sistema total, que sería el cambio de energía del sistema, el gas en A más el cambio de energía en el gas B. Y esto sería calor más trabajo, ¿sí? El calor es cero porque el contenedor total es rígido, entonces el trabajo es cero. Pero si tenemos calor, que es el calor de la resistencia, ¿sí? Podemos pensar el sistema como los dos gases y aparte la resistencia que está dando el calor, ¿sí? Ese es el que está transfiriendo calor al sistema, en este caso nada más al compartimento A, pero es un cambio, ese cambio de energía total es el calor de la resistencia. Quería ver también lo de entropía, pero bueno, ya no me da tiempo. La siguiente clase, bueno, la siguiente vez que nos veamos, lo continuamos y vemos qué más podemos hacer.